Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Manuelito, nos volvemos a encontrar en este diálogo abierto y este tema que nos une es conversar sobre el linchamiento mediático. Realmente es una ficción, es algo que ha causado, como nos presenta el título de este encuentro, ficción oportunista o asesina. Y tenemos para compartir esta conversación a Rommel Jurado Vargas. Él es doctor en jurisprudencia y ha hecho muchos estudios, especialmente para esta promoción, actuar a favor de los derechos humanos. Le recibimos también con nuestra gratitud y iniciamos. Y para hablar sobre esto del linchamiento mediático, yo quisiera, ¿es una ficción? O sea, ¿hay linchamiento mediático en el Ecuador? Pues simplemente una moda más como suele ser para justificar cualquier cosa que no conocemos. ¿Qué opinas tú, Manuel, para darle oportunidad a nuestro invitado? Yo creo que el linchamiento mediático es una práctica, antes que nada te saludo, Rommel, Fermín. O sea, yo creo que el linchamiento mediático es una práctica permanente, cotidiana de los medios de comunicación, de ciertos sectores de la política, porque es un mecanismo a través del cual pueden además disfrazar problemas fundamentales, no enfrentar problemas fundamentales y derivar esos problemas exclusivamente a determinados personajes de la política, de la economía, de la administración pública, sin realmente tampoco ubicando los problemas fundamentales. El linchamiento mediático es parte consustancial de esta prensa amarillista, ¿no? Ellos viven del escándalo, es cómo ganar más rating, cómo estar en la palestra. El tema de ellos no es descubrir, o sea, debatir los problemas fundamentales, sino es el tema de ganar rating, la plata, el mecanismo, y además políticamente un mecanismo doloso para vaciarnos de contenidos y ubicar solamente el tema de ciertos aspectos de determinada gente, ¿no? No hay que olvidar que a la compañera exministra de Educación hicieron un linchamiento mediático, la compañera Sandra Correa, ¿no? Gravísimo, ¿no? Hoy mismo tenemos algunos linchamientos mediáticos. Yo entiendo que tienen razón algunos, o sea, en su práctica política tendrán razón, pero inclusive la justicia no les importa ni la justicia, ni el manejo del derecho, ni el manejo del debido proceso. Es el marketing en función de determinadas lógicas políticas para desviar inclusive la atención política de la gente sobre los problemas fundamentales. Rommel. Bueno, en primer lugar, es un placer estar en una propuesta comunicacional como esta, donde lo sacro y lo profano dialogan. Me parece súper importante para vitalizar una convivencia democrática basada en la tolerancia y en el respeto de las ideas. Miren, yo creo que hay que clarificar primero el concepto de linchamiento mediático, porque este concepto, esta expresión linchamiento mediático, realmente fue una forma poco feliz de juridificar una figura jurídica, una idea jurídica de protección a la arbitrariedad de los medios. Era una manera de exteriorizar este deseo de proteger de la arbitrariedad o el uso arbitrario de los medios de comunicación en contra de las personas, que se sintetizó en la expresión linchamiento mediático. Y al respecto, cabe señalar que ya no existe esta figura jurídica en el ordenamiento jurídico, pero hasta hace poquito, hasta febrero del 2019, sí existía. Y esta figura jurídica, febrero del 2019, y esta figura jurídica señalaba lo siguiente: linchamiento mediático, decía, artículo 26 de la Ley de Comunicación original. Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros,
sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Quiero desglosar los elementos de este concepto. Primero, se trataba de difundir información de forma directa, es decir, yo mismo la difundo o busco un tercero, una especie de sicario, un testaferro encubierto que la difunda. Estas son las primeras partes. Lo puedo hacer directamente o se puede hacer a través de un tercero. Que sea producida de forma concertada. Eso quiere decir de forma acordada. Yo hago un pacto contigo para difundir información sobre Fermín o sobre Manuel. Pero, ¿qué tipo de información hemos acordado difundir? Aquella información que difundirla a través de un medio de comunicación o de varios, aquella información que los desprestigie o que afecte su credibilidad. Es decir, esta figura del linchamiento mediático quería proteger a los ciudadanos del uso inadecuado, parasitario, abusivo de los medios de comunicación, que servía para que 2 o 3 medios se pongan de acuerdo y difundan información destinada a afectar la credibilidad y la honra personal de una persona. ¿Por qué lo hacían? Por razones políticas, por ejemplo, por razones de competencia económica y comercial, por ejemplo, e incluso por rencillas de orden personal. Esta figura jurídica estaba dedicada a evitar que se manipule, que se use parasitariamente los medios de comunicación con finalidades de vendetta, acusación o chantaje de orden personal, político o económico. Sin embargo, nunca fue bien explicada esta figura jurídica. Se pensaba que el linchamiento mediático era una figura que iba a servir para frenar el periodismo de investigación y nada más distante de la realidad. Nada más distante de la realidad. Como he dicho, esta figura estaba destinada a proteger a los ciudadanos. Y quiero leerles cuáles eran las medidas administrativas que se harían en caso de que hubiese linchamiento mediático. El que linchaba mediáticamente, ¿cuál era la pena, la sanción que tenía que pagar por ese linchamiento mediático? 1. La disculpa pública de las personas que produjeron y difundieron tal información. Era decir, vean, yo tengo que admitir que me puse de acuerdo con Fermín y con Manuel para linchar mediáticamente, para ofender, restar credibilidad a Juanito Pérez. Pasar esa vergüenza y disculparse con el afectado era la primera sanción. Y la segunda sanción era publicar la disculpa pública establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación en distintos días, en el mismo espacio, programas y secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era la sanción? No había sanción económica, no había privación de la libertad, no había impedimento del medio de comunicación de seguir transmitiendo. La sanción consistía en que el que ofendió, el que dijo mentiras, el que linchó mediáticamente, pida disculpas y que esa disculpa sea publicada en los medios de comunicación donde se lanzó la información lesiva. De esto era la figura del linchamiento mediático. Ahora, esto es en términos jurídicos. Pensemos en términos populares, en términos coloquiales. Cuando alguien me dice, te voy a linchar mediáticamente, quieren decir que van a reventar mi imagen pública, que van a reventar mi prestigio público, que me van a matar comunicacionalmente, de modo que mi palabra pierda peso, pierda valor, pierda credibilidad y que mi imagen quede destrozada. Esta es la idea común que los ciudadanos tenemos cuando hablamos de linchamiento mediático, que alguien nos va a destrozar, nos va a aniquilar mediáticamente con el uso de los medios de comunicación. Yo creo que estas son las primeras decisiones conceptuales que hay que tener presente para ir alimentando este debate. Y antes de terminar mi palabra, decir que efectivamente, de forma lastimosa, como ha dicho Manuel, se ha usado y se sigue usando desde la prensa por muchas razones, el amarillismo, ganar rating, pues convertir a los medios de comunicación en una herramienta de ataque contra los adversarios políticos, económicos o incluso personales. De todas estas formas se ha
de todas estas motivaciones ha bebido esta figura del linchamiento mediático, que comparto con Manuel la idea de que está absolutamente vigente para vergüenza de todos los ecuatorianos, pero sobre todo de los medios de comunicación. Esto se trata de un abuso de poder. Y un momento en que se llegan a abusar de los medios de comunicación, parece ser que los primeros que mueren son los medios mismos, ¿no? O sea, deberían morir. Entre eso tenemos esta parte interesante, que mientras tengamos la masa, y esto recurrir a la forma de referirse a los mass media, a los medios de comunicación, medios de masa, o sea, para tener esta masa que muchas veces se clasifica, y en nuestro país mucho más, o sea, sin criterio, sin un criterio de discernimiento. O sea, estamos jugando con unos medios que no cumplen lo que deberían ser para el beneficio del bien común. Ahora cumplen su cometido para la defensa, en este caso, de intereses de grupo, intereses de personas poderosos. O sea, lo primero que se muere en un medio de comunicación cuando se utiliza esto es el propio medio. O sea, debería no tener la credibilidad el medio. Dígase, por ejemplo, cualquiera que sea, Coavisa, no sé, cualquier de estos medios. Pero una vez que se hace esto, debería ser el propio medio el que fenezca, el que ya no sirve, se ha retirado del medio. Me recuerda esto una figura que utilizaba la retórica cuando no puede responder, cuando no se puede, cuando no se presta atención a lo que es el contenido propio del mensaje, a la información en sí misma, con las limitaciones que que tiene la información, obviamente, pero no se ataca a lo que se dice, sino a quién lo dice. En este caso estamos tratando de evitar de matar al mensajero, a quien está diciendo alguna cosa. Es lo que se estudiaba en lo que es el argumento ad hominem, o sea, de construir una falacia. ¿Por qué? En nuestro país parece ser que una sociedad de gente sin criterio, y es de esa gente sin criterio la que mantiene vivos estos medios que a su vez les sirven para esclavizarlo. No estamos en un círculo vicioso. ¿Podemos salir de eso? ¿Hay esperanza para semejante situación en la que vivimos? Porque la gente clama a esos medios que lo que debería hacerlo es ponerles en una refrigeradora y olvidarse de esos medios y de las personas que dicen esas noticias. Sin embargo, dependen de ellos. El caso está solamente en la ausencia de criterio. ¿En dónde está el punto clave, la médula de este problema? Yo creo que aquí hay un problema bien grave. Yo creo que el tema es bien grave. Yo creo que hay un tema, bueno, partamos del hecho de que hay unos medios de comunicación que tienen total impunidad en el Ecuador. Yo creo que hay que hablar con nombres y apellidos. O sea, total impunidad. Lograron destruir en febrero del año pasado, obviamente, la ley de comunicación, le dieron de baja, que de alguna manera regulaba algo el tema de la comunicación en este país. Le dieron de baja, obviamente, aunque no les conviene. Estos medios de comunicación están ligados a los grupos de poder políticos y económicos del Ecuador. Teleamazonas, obviamente todo el mundo sabe, ligado al señor Fidel Egas. Radio Democracia, al señor Rodrigo Paz. O sea, todos estos medios están ligados políticamente a sectores sociales, a sectores de poder. El padre del señor Ronald Holzer tiene radios, tiene cosas de Guayaquil. O sea, todos estos están vinculados realmente a grupos de poder. Pero lo grave no es solo lo que se dice, sino fundamentalmente lo que se calla, ¿sí? Estos medios no están dedicados a difundir cualquier cosa y tapar toda la realidad nacional. Por ejemplo, acaban de violentar todos los derechos de todos saben la situación, bueno, es post-populi, el tema de la familia Bucarán, su práctica política en el Ecuador, la pandemia que generan estos señores, ¿no? Pero además se violan todos los derechos de la misma gente, ¿no? Porque además va a un canal de televisión, participa en el allanamiento de una casa, cosas que porque en el debido proceso no puede darse, ¿sí? Pero claro, ¿qué les interesa con el tema de Bucarán? Porque no se ubica la vinculación política al Estado ecuatoriano al señor Lenín Moreno, no se ubica.
todo el reparto del manejo del manejo del Estado a los grupos de poder políticos o a los partidos, entre comillas, políticos, para la gobernabilidad de Moreno. No se ubica toda la corrupción que se viene arrastrando desde hace rato, pero fundamentalmente en este gobierno 3 años de una corrupción brutal como pandemia, ¿no? Entonces se coge un grupo y simplemente se ubica el tema. Pero ¿qué se dice del carácter de los partidos políticos en el Ecuador? Los señores Bucaram son miembros de un partido político que es familiar, es una trinca familiar. Y si uno se pone a ver todo lo que callan, ¿por qué solamente el tema y se tapa todo el resto de cosas? ¿El resto de partidos políticos no son iguales? ¿No están hechos para la negociación, para la rapiña en este país? ¿No son trincas familiares? ¿Cuántos de esos temas se discuten en el país? ¿Para qué son hechos los partidos políticos? ¿Para qué deberían ser hechos los partidos políticos? Para representar a clases sociales, para representar intereses políticos, para transformar el país, para algo deben ser, no para robar. O sea, lo que se tapa, lo que no se dice es realmente que todos los partidos políticos, sin excepción, todos, son parte de este manejo doloso de la política y todos quieren negociar cosas. Inclusive yo sí creo que hasta el propio compañero Rafael Correa no dice lo que pasa realmente atrás. O sea, yo creo que Rafael tiene una obsesión por el poder y no le importa negociar con la derecha y la izquierda por el poder, por el poder. Yo creo que se debería, por ejemplo, la prensa discute los problemas de la política, la prensa discute los problemas nacionales que pasan en la educación, en la salud, en la economía, los problemas fundamentales no. Todo eso se calla. Lo que aparece son estos exabruptos, estos negociados, las cosas. O sea, día a día vivimos en este tema de los escándalos, ¿no? Son escándalos, son gente individual, gente que roba, pero no se ubica realmente el problema fundamental. ¿Por qué se dan este tipo de trafacías? ¿Por qué se maneja así el tema del Estado? ¿Por qué los medios de comunicación son entes vinculados a los grupos de poder? ¿Cómo se expresan estos espacios, estos medios de comunicación? ¿A quién representan? Todo eso se tapa. Los problemas son... ¿Cuándo la prensa discute el tema de la economía nacional? El tema de los... pero sin embargo se acusa, por ejemplo, antes de las medidas económicas de hace un año y pico, la prensa inclusive venía ya manejando el tema de la destrucción de los derechos humanos de los trabajadores y de sectores importantes del país, como los taxistas. Entonces los medios empiezan a armar cosas, ¿no? Los enemigos del pueblo, ¿quiénes son? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque pelean por la estabilidad. Si ellos pelean por la estabilidad, no pueden entrar más trabajadores a la producción. Los taxistas son los que roban los centavos, los no sé qué, los que tampoco permiten que entren las otras empresas, las privadas, ¿no? O sea, la prensa está dedicada a armar su negocio y tapar la realidad. En función de eso, yo sí creo que lo que tú decías, lo que decía Rommel, es un tema, o sea, el tema doloso de la vaina, ¿no? Esta arbitrariedad de los medios que tiene sentido en función de qué, de ocultar la realidad y mantenernos ocupados en escándalos, en la destrucción de seres humanos, no les importa cómo, para beneficiar intereses de pequeños grupos de poder económico y político. Aquí se habla de 260 familias, que son las que manejan a través de las cámaras de revolución el Estado Nacional. Y han destruido todo, este rato además han destruido todo tipo de derechos, se han limpiado con la Constitución Nacional, han hecho lo que les da la gana y ahora siguen avanzando, ¿no? En la destrucción del Estado, la privatización de los sectores estratégicos, la venta de la economía nacional, o sea, la destrucción del pueblo ecuatoriano. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de los medios. No es solo saberlo, ellos dicen algo para tapar una cantidad de cosas que no les interesa que la gente conozca. Mira, qué interesante, porque yo creo que los derechos humanos son la expresión laica, si me lo permiten, más elevada de la ética pública que existe. ¿De acuerdo? Porque esos derechos resumen lo que es la dignidad humana y las condiciones necesarias para que la dignidad humana se pueda vivir con cotidianamente. Entonces, estos derechos humanos orientan, guían el actuar de todos los poderes, o deberían hacerlo, tanto de los poderes públicos como de los poderes privados. Desde esa idea de que son los derechos humanos los que deben orientar ética y legalmente la actuación de todos los poderes públicos y privados,
En la ley de comunicación, que todavía está vigente, no la desaparecieron totalmente, se establece cuál debería ser el rol o las responsabilidades de los medios en el artículo 71. Y ahí, en el artículo 71 de la ley, donde se dicen las siguientes responsabilidades comunes de todos los medios. A. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. Deber de todos los medios de comunicación. B. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general. Debemos participar, no nos pueden dar haciendo, no nos pueden dar diciendo. C. Acatar y promover la obediencia a la Constitución y la ley. No podemos tolerar que un ministro de Estado nos diga que la ley no se aplica porque las circunstancias han rebasado la legalidad. Es inaceptable. C. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. Los medios de comunicación no están destinados a generar inseguridad o a agitar o a contribuir a la inseguridad. Por el contrario, deben buscar el mantenimiento de la paz y la seguridad con respeto a la ley, no a pesar de la ley. Deben servir de canal para denunciar el abuso y el uso ilegítimo que los funcionarios públicos o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. Pero aquí la denuncia es selectiva, intencionada, secada. Si ven, lo que quiero decir es que la ley de comunicación que tenemos todavía en vigencia, le señala desde la perspectiva legal y desde los derechos humanos cuál debería ser el papel de los medios de comunicación y sus responsabilidades comunes. Y esta es la regla con la cual debemos medir. Este es el parámetro con el cual debemos evaluar. Y nos estamos olvidando de eso. Por eso la prensa responde libremente a sus intereses propios, económicos y políticos. Y como lo decía Manuel, a esas vinculaciones con los grandes grupos económicos y grandes grupos empresariales. Se ha vuelto un instrumento de la derecha económica más radical. Se han vuelto los grandes medios de comunicación un instrumento de penetración ideológica y propagandística de la más extrema y radical derecha en contra de los intereses ciudadanos. Pero esto es incompatible con la ley, esto es incompatible con la Constitución. Cuando los ciudadanos llamamos al orden a los medios de comunicación, no queremos que se conviertan en medios de izquierda. Lo que queremos es que se conviertan en medios que respeten la ley, que respeten la Constitución y que respeten los derechos humanos. Por lo tanto, a mí esa reflexión que hacía Manuel me parece tremendamente interesante, porque nos invita a preguntarnos cuál es el papel que debemos exigirles a los medios, desde qué parámetros les vamos a exigir que cumplan ese papel. Yo creo que desde el artículo 71 de la Ley de Comunicación, pero también nos invita a preguntarnos cuál es el papel que deben jugar los periodistas. Y esta es una pregunta, o estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, porque hay muchos factores que han cambiado de hace 15 años. ¿Qué factores han cambiado? El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Miren, lo que estamos haciendo ahora mismo, entre lo sacro y lo profano, es encontrar canales de diálogo ciudadano, hecho desde una perspectiva diversa, hecho vía online, sin grandes recursos, que nos permiten difundir ideas y pensamientos alternativos a los discursos oficiales o a los grandes discursos de los medios de comunicación. Pero esto que hacemos nosotros aquí se está haciendo en muchos lugares simultáneamente. Este ya es una pérdida del control monopólico de la palabra. Sin embargo, hay que considerar que las tecnologías de información y comunicación, estas que usamos ahora, no son accesibles a todas las personas. Y que no todas las personas tienen el tiempo o la posibilidad de ver estos programas. Hay todavía un reducto de dominio monopólico del discurso que lo tienen los medios tradicionales, tanto en radio como en televisión. Pero hay una creciente invasión del espacio comunicacional por los medios alternativos y el uso de tecnologías de información y comunicación. También hay unas distancias generacionales. La televisión ha caído en sus niveles de audiencia y ha caído en sus niveles de credibilidad. Pero ¿dónde conserva todavía un importante nivel de audiencia y un importante nivel de credibilidad estos medios tradicionales? En las personas mayores de 45 años. Siguen viendo televisión y siguen creyendo en la televisión. Y también hay unas divisiones en lo rural y lo urbano. Parece ser que las personas en lo urbano, a pesar de estar muy desinformados, tienen más posibilidades de informarse y de debatir.
pero también hay que tener en cuenta que los jóvenes, los millennials, tienen cada vez menos apego por el debate político y menos apego por el compromiso social. En conclusión, creo que hay una serie de factores que permiten al mismo tiempo una ampliación de los discursos alternativos, de las voces diversas, que ya no somos rehenes de los medios de comunicación tradicionales, pero hay que reconocer que estos medios tienen todavía unas audiencias cautivas, especialmente en personas mayores de 45 años. Sin embargo, estos monopolios de la comunicación sufren, como he dicho, por muchas causas diversas, una reducción en ese control monopólico de la palabra y las ideas. Yo quisiera también profundizar el tema del linchamiento mediático, de alguna manera esta forma de matar a alguien sin un proceso debido, donde es el linchamiento, y luego pues a una forma metafórica empleada por los medios de comunicación para desacreditar o quitar la credibilidad a una persona para que lo que diga no sea tomado en cuenta. El caso del chisme, que viene a ser más o menos, y me parece que donde va a fundamentarse todo eso, quitando la justificación de tipo antropológico, de las teorías evolutivas, acerca de que un chisme va a precautelar un bien, o sea, nos va a poner en de atención ante un mal. Precisamente el chisme, cuando creamos una etiqueta a alguien, ya lo hemos puesto una etiqueta, le hemos dicho, este es así. Precisamente cómo poder afrontar esa situación. O sea, decir, bueno, si tú dices que él es un ladrón, ¿a quién ha robado? ¿A ti te consta que robó? O sea, aplicando precisamente la teoría de la comunicación, estas famosas 6, me parece que son Ws, ¿no? ¿Qué, cuándo, por qué, a quién, todo esto? ¿Cómo? Para hacernos con una buena información. Este proceso, en cuanto a las personas, como se ha dicho ya y de una manera especial, tenemos una ley. Obviamente esa ley, ¿cuándo se llegará a cumplir? Pues aquí es una cosa bastante que nos quedamos absolutamente en un estado de shock, decir, pero si hay ley, ¿y por qué no se cumple? O sea, no existe un estado que quiera cumplirla, precisamente porque el beneficio está, o le sería contrario. Más el ojo, yo quisiera enviarlo a lo que es el proceso de la información que recibimos. O sea, nosotros cuando recibimos a alguien y se le ha puesto una etiqueta a alguien, pues cómo librarse de esa etiqueta, como nosotros primeramente, porque el hecho del linchamiento no solamente afecta al que es linchado, sino a la persona que está repitiendo y que es receptor de esa mala información que le limita al no poder considerar al otro. Y también hay otro asunto interesantísimo que se utiliza este aspecto del linchamiento mediático, como dijo Manuelito, de esto en la presencia de los señores, no solamente del señor Dala Bucarán y de todos otros, que presentan como un show. Es un show, no es un linchamiento mediático eso. O eso es lo que se quiere hacer entender por un linchamiento mediático. Más bien, lo que están utilizando es una forma para tenerse sobre la luz sobre el enfoque de la cámara, para poder hablar, para poder decir quiénes definitivamente deberían estar callados y sentenciados casi, ¿no? Con un proceso normal, no con un linchamiento que no tiene proceso, pero sí con un proceso jurídico de la justicia, digamos así, de un proceso ordinario. Interesante. Mire, me permite solamente para acotar sobre este tema de cómo protegernos del linchamiento mediático. Pues miren, teníamos en la ley de comunicación una institución que fue denostada por los medios de comunicación, que era la Superintendencia de Información y Comunicación. Ahí se realizaba el proceso administrativo cuando alguien cometía el linchamiento mediático. Y como ya les he dicho, la sanción de ese proceso era pedir disculpas y publicar esas disculpas en los medios de comunicación que cometieron linchamiento mediático. Eso fue suprimido de la ley con el cambio de gobierno y como una especie de transacción política entre la estabilidad que le prometían los medios de comunicación a este gobierno y la necesidad que tenía este gobierno de contar con esos apoyos comunicacionales. Este
retroceso, porque no hay otra manera de decirlo, en la protección de los derechos humanos de la comunicación. No es que es un retroceso que se ha efectuado para siempre. Ya vendrá una nueva legislatura y en esa nueva legislatura podremos proponer que nuevamente, corrigiendo cualquier defecto que haya tenido esta figura mediática o corrigiendo los problemas que haya tenido la institución que protegía los derechos, se reinstale en el ordenamiento jurídico tanto una superintendencia de información y comunicación o un organismo equivalente como la figura de prohibición del linchamiento mediático, porque si no hacemos esto, efectivamente la ley será letra muerta, será una ley de papel. Pero las instituciones y los derechos, como en todo proceso histórico, avanzan y retroceden, se quedan, se recortan, se alargan, hasta que logran con el tiempo consolidarse en la vida de los pueblos. Esto depende también de las demandas y movilizaciones de los pueblos y de los ciudadanos, precisamente para garantizarse el ejercicio de esos derechos. Bien, lo que decía Rommel, yo creo que de alguna manera sí hay que profundizar en el tema de los derechos humanos, pero además de eso también de conceptos, o sea, lo que dice el padre Fermín. Nosotros históricamente en este país hemos vivido este linchamiento a través de la bola, el chisme, ¿no? Se han ido construyendo verdades, se han ido construyendo cosas, se han ido dando dignidades, se han ido dando poderes fácticos, se han ido creando una cantidad de elementos a través de ciertos sectores de clase dominante. Yo alguna vez conocí como dos de estos grandes tipos que viven manejando, uno de ellos es marketerista de la política, es decir, cómo vender Coca-Cola, es decir, cómo vender basura a la gente, porque para eso es el marketing, ¿no? Empresarial o político, o sea, para eso se ha hecho el marketing, cómo engañar a la gente para que voten por determinada opción, o cómo vender basura como la chispa de la vida. Entonces yo sí creo que frente a todo eso hay que ver cómo se puede profundizar sobre temas fundamentales, o sea, cuando tenemos lo que decíamos Elena, cuando tenemos las clases dominantes, los que manejan este país, su poder se basa fundamentalmente en el engaño como norma, en la mentira como norma, en la falsedad como norma. Hoy mismo hemos visto todos estos gente que se llena la boca contra la lucha corrupción y termina que toditos están ensuciados, están llenos de coimas, de robos, de rapiñas, ¿no? O sea, cómo crear valores, cómo crear otro tipo de política, otro tipo de elementos humanos que nos permita limpiar con todo este problema que tenemos en el país, porque es grave, o sea, porque el caso Bucará, por ejemplo, no es el único. Aquí hay partidos de familias, de unos, de dos. ¿Y para qué son esos partidos? ¿Para transformar el país? No. Cuando uno ve la historia de este país, entiende que los partidos defienden intereses de clase o tienen alguna alternativa política que presentar al país. Ninguno. Todos son trincas, y hacen primarias y con avales del Tribunal Electoral y no sé qué. Son familias de uno, de dos, partidos de dos, de tres, están vendiendo los cargos, cuando la política, es decir, el hecho de la transformación de este país, los que representan el país, lo que hacen las leyes, los que dirigen la economía, los que deben dirigir las políticas públicas, están sucios de mentira, de engaño, de dolo. ¿Cómo transformar un país así? ¿Cómo transformar? Cuando toda la cúpula es eso, toditos son igualitos, unos más, unos menos, o sea, hoy mismo estaba leyendo el tema del señor presidente de la República que dice que hay que luchar contra la corrupción, y él tiene toda una cola de paja enorme, la gasolina, toda la venta, todo el regalo del Estado a los partidos políticos de los hospitales, todo el manejo doloso de la pandemia. Entonces uno dice, ¿por dónde caminar? ¿Por dónde hacer? Entonces, ¿eso qué genera? Más, porque ese es el referente que tenemos. Y los medios reproducen esos referentes. Yo no he oído en la prensa nada que cuestione el manejo de la política en este país. Nada que profundice sobre el tema de la economía, sobre la producción, sobre cómo manejar la política, cómo hacer en el tema hoy mismo de los partidos políticos, sobre las propuestas. O sea, trabajan en función de estos, de quién les paga, o sea, cómo construir algo diferente, el tema es cómo enfrentarle a este monstruo que nos destruye, que nos vacía el cerebro, que nos enferma, que nos hace un daño, los que tenemos conciencia de las cosas. Y los que no, los que oyen las noticias y viven, ¿no? Viven porque desgraciadamente no tienen
no han tenido la posibilidad de estudiar, de conocer, y su prioridad realmente es comer al día. Entonces no están preocupados muchísimas de esta gente del problema de la política, de la realidad nacional. Pero lo que hacen es eso, ¿no? Vaciarnos de contenidos, ensuciarnos la cabeza, limpiarnos, ¿no? Hacer un lavado cerebral impresionante que hace que ni siquiera nos importe lo que pasa en el mundo y que nos dé igual lo que sea, ¿no? ¿Cómo transformar esta sociedad así de esta calaña la que hemos ido construyendo en este país? Pues como lo hacía Monseñor Leonidas Proaño, con la palabra, yendo a las comunidades, yendo a las escuelas, yendo a las universidades, yendo a las iglesias, yendo a los partidos de fútbol, volviendo a hablarle a la gente, volviendo a convocar el poder de los ciudadanos para dirigir los destinos de la patria. No podemos permitir que sea la comunicación o los medios de comunicación los que sustituyan a las instituciones, los que sustituyan a los ciudadanos, los que sustituyan las autoridades políticas. Tenemos que volver en sentido real y metafórico a la calle y al diálogo político comprometido. Miren, si las crisis provocan algo, es la reacción. Y en este momento hay que conducir esa reacción ciudadana hacia una deliberación y a una participación democrática y amplia de los sectores populares. Hay que volver a hablar con los obreros, hay que volver a hablar con los estudiantes, hay que volver a hablar con los maestros, hay que volver a hablar con los sindicatos de trabajadores, con los sindicatos de conductores, de choferes. Hay que volver a organizar el pueblo para resistir esta ofensiva mediática estilizada desde el marketing y los grandes medios de comunicación. No es imposible vencerlos, de hecho yo creo que es muy posible, pero ese poder vencerlos, ese poder reeditar los intereses ciudadanos con actualidad, pasa por la toma de conciencia. A mí me encanta este programa y me encanta porque la gente que está aquí está trabajando y hablando de los derechos de los ciudadanos. Y los ciudadanos que oigan sobre sus propios derechos van a pensar, sí, yo tengo derechos, yo no merezco este maltrato. Es indignante que tanta gente que está en la cima del poder y la riqueza se aproveche justamente de eso para perjudicarme todos los días y para hacerse más rico y más impune cada día. Poco a poco lo iremos logrando. Y en ese sentido no quiero llenarme de un falso optimismo, pero sí de la convicción de que la organización ciudadana, la participación de los ciudadanos dentro de los cánones democráticos nos va a permitir recuperar el ejercicio de nuestros derechos. Esto es indispensable. Yo tengo aquí dos cosas que me gustaría compartir y más bien, la primera es eso de haber dejado en tribunales de justicia algo que tiene que ser en el famoso y único tribunal de la opinión pública. Al desaparecer este tribunal, o sea, al desaparecer este criterio, cuando oyen lo demás, dice, este es un auténtico sinvergüenza. Y porque le han dado los datos para eso, pero claro, como está compartir esta información, pero no es información, sino es todo lo contrario, es una forma para enseñarle a vivir en la basura, enseñarle a vivir en la miseria. O sea, estamos hablando de gente, este tribunal de la opinión pública, que no existe. O sea, ¿qué tribunal existe ahora? Estamos hablando de gente que se ha acostumbrado a vivir en la mediocridad y en la basura. Y en este caso también quisiera ver esto de el hecho de lo que se dice también, cómo se solucionan los problemas en este país, entre gallos y medianoche, para indicar esto. Y también, por ejemplo, el caso de poner un membrete, como se solía hacer y como hacía también esto habría que precisar, pero bueno, vamos a utilizar esta figura de la Inquisición, que por ejemplo ponen un membrete. ¿Quién hacía que le pusieran un membrete? ¿Quiénes le hicieron que le pusieran un membrete a Galileo Galilei, ¿no? Los que eran los entendidos. O sea, Galileo Galilei decía que, siguiendo a Kepler, toda la cuestión del heliocentrismo, pero ¿quiénes se oponían? Se oponían la academia, o sea, los que pusieron el membrete en contra para que le procesara la Inquisición fueron los académicos.
Ellos fueron los que, pero este está enseñando estas cosas que no tienen ni cielo ni tierra. Y fueron los académicos al poner ese membrete. Claro, y al final uno dice, bueno, y el mismo Galileo lo dijo, pues al final, ¿saben qué? Esto se mueve, la Tierra se mueve. Con eso, lo que quiero con estas palabras indicar es el cuchicheo que está detrás, que es en lo que más o menos la sociedad ecuatoriana se fundamenta y se activa, o sea, debajo, o sea, no existe, como se decía, un enfrentamiento ideológico, argumentativo. Se solucionan los problemas debajo, por medio de chisme. ¿A quién de nosotros no hemos sido perjudicados? No nos han dicho, y en este caso sí viene la cuestión esta del linchamiento directo, o sea, no se nos dice el contenido ni nada de eso, sino que se arregla las cosas por debajo, entre gallos y medianoche. O sea, se está diciendo entre compadres qué cosas es lo que les conviene o no a ellos. En este caso, yo vuelvo a insistir, estamos en una sociedad en la que los que deberían ser el tribunal de la opinión pública se ha acostumbrado a vivir en la miseria, en la basura, y es de la miseria y la basura lo que juzgan. Precisamente por eso, por lo que ha dicho Fermín, yo creo que hay que volver a hablarle a los ciudadanos, al pueblo, a los compañeras y compañeras que nos escuchan de dignidad y de derechos. Tenemos derecho a ser respetados. Tenemos derecho a recibir información de calidad. Tenemos derecho a que la información que se nos entregue sea verificada, contrastada, contextualizada de forma precisa. Tenemos derecho a que la prensa rectifique cuando ha cometido errores. Tenemos derecho a la réplica cuando no se ha tomado nuestro testimonio o nuestra versión y sin embargo se ha aludido a nuestras personas en un medio de comunicación. Tenemos derecho a la redistribución de frecuencias para que existan medios comunitarios, no solamente de comunidades religiosas y comunidades indígenas, sino de comunidades de todo tipo. Todo el que tenga un derecho que defender y se aglutine, cree comunidad alrededor de ese derecho, debería tener la posibilidad de acceder a un medio de comunicación precisamente para defender ese derecho. Debemos recuperar la dignidad y el ejercicio del derecho. Debemos dejar de creer en quien nos miente, debemos dejar la inercia, pero eso solamente se hace con la toma de conciencia de que somos personas dignas, que merecemos respeto y que merecemos buen trato, y que el ejercicio de nuestros derechos no es un regalo que nos haga nadie, ni el Estado, ni los políticos, ni los... Cuando hagamos esto, pues ahí incluso los medios de comunicación tendrán que tratarnos con dignidad, tendrán que tratarnos con respeto y respetar nuestros derechos. Plenamente de acuerdo con Romy, pero claro, yo creo que el tema aquí es un poco recuperar, claro, los profetas, no estamos sino por año, acaba de morir Casaldáliga, un compañero, un sacerdote igual de la misma línea de Proaño en Brasil. Yo creo que el tema es realmente es subversivo, ¿no? Yo creo que aquí hay que generar un movimiento subversivo donde la gente aprenda a debatir. Primero se nutra de lo que son los derechos y empieza a discutir, porque nos están haciendo tabla rasa de todos los derechos. Hoy mismo el Estado ecuatoriano está tratando inclusive de no pagar salarios. Las clases dominantes están tratando de reducir los salarios a niveles, inclusive las bonificaciones. El tema es brutal. ¿Por qué? Porque también han logrado destruir muchísimas organizaciones sociales, han logrado dividir, fragmentar. Hoy mismo hay una supuesta reunión de la famosa CTE, donde este delincuente del señor Zarango, vinculado al gobierno, está destruyendo una central sindical con apoyo de la policía, para que no ingresen los trabajadores a debatir los problemas fundamentales de la CTE y pueda seguir manteniéndose el tipo en el poder y destruyendo una organización histórica del país, que es la Central de Trabajadores del Ecuador, una de las primeras centrales de los trabajadores de izquierda del país. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer eso, o sea, discutir los problemas, no dejarse avasallar, discutir, empezar a leer, estudiar, a buscar qué son los derechos humanos, qué son los derechos de los trabajadores, qué es la comunicación, qué pasa atrás de los partidos, qué va a pasar en las próximas elecciones,
¿Qué va a pasar con el tema del empleo en el Ecuador, el tema del trabajo, el tema de la educación? ¿Cómo vamos a enfrentar la mayoría de los ecuatorianos el tema de esta educación, es que mediática, o cuando la mayoría de la población no tiene ni siquiera recursos para comprarse una computadora, peor para poder entrar en un proceso de ese tipo? No tienen trabajo, peor para comprar computadoras. O sea, ¿qué vamos a hacer realmente en el futuro en este país? Yo creo que es necesario hoy, más que nunca, discutir los problemas importantes. Porque alguien decía que la pandemia ha transformado a la gente. Yo creo que no ha transformado, la ha idiotizado más la pandemia, porque los medios se han encargado de embrutecernos mucho más. Pero esto debería servir realmente estas condiciones de pobreza extremas a la que nos están llevando, debería servir de un elemento para salir, para discutir qué pasa, porque no es un tema. Lo que nos pasa no es voluntad de Dios, es voluntad de pequeños grupos de poder en el Ecuador que están arrasando y destruyendo la economía y la vida de millones de ecuatorianos. Y no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que empezar hoy más que nunca a debatir y discutir los problemas fundamentales nuestros, ¿no? De la gente, la educación, la salud, la vida. O sea, realmente lo que tú dices, o sea, desde lo más elemental, ¿no? Desde la comida, la vida, desde lo sacro, desde de lo cotidiano hasta lo espiritual, ¿no? ¿Qué hacemos como familias, como grupos humanos? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro en este país? Que como estamos parece que no tendríamos perspectiva, pero yo creo que en la medida que logremos realmente generar espacios como estos de discusión, de debate, yo creo que el tema podría transformarse en otras cosas, ¿no? Realmente empezar a crear ciudadanías, empezar a crear seres humanos de otro color. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad también, ¿no? Cómo hacer que tengamos más y más gente crítica, ¿no? Más y más subversivos. Yo sí creo que el tema es ese, o sea, más gente que no esté de acuerdo con este modo de vida, ¿no? Que único que nos lleva con este capitalismo brutal, absorbente, que nos lleva a la destrucción como seres humanos, ¿no? No estar de acuerdo con estos medios de comunicación que nos vacían la conciencia, ¿no? Leer, prepararnos, entender, ¿sí? Yo creo que por ahí tendría que ser una de las salidas. ¿Qué es lo que propendemos en este medio, no? O sea, debatir, discutir, porque yo creo que es importante este tema, ¿no? En este país no hay debate político, ¿no? Los medios se han encargado de no debatir políticamente, ¿sí? Solo en campaña supuestamente hay debate para que se luzcan los mismos y no repitan los mismos cuentos de siempre, ¿no? Pero realmente debate político no hay. Yo creo que estos medios deberían propender a generar estos espacios como debate político para aprender, para instruirnos, para convertirnos realmente en entes conscientes que subviertan el orden en el que estamos. De los derechos y de volver a los espacios cotidianos como la escuela, el sindicato, la calle, para hablar y recuperar esa dignidad de la que he hablado. Finalmente, decir que los medios de comunicación y los poderes económicos deben ser combatidos con propuestas reales detrás de las cuales el pueblo se pueda aglutinar. Ahora mismo hay organizaciones de derechos humanos, sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, que están planteando, por ejemplo, el condonamiento de las deudas adquiridas de buena fe con la banca, porque las condiciones en que la banca ha planteado la renegociación de la deuda son abusivas, porque los intereses son muy grandes y porque la gente no tiene recursos ni para comer. Proyectos concretos como este de condonación de deudas o de suspensión del pago de obligaciones con el sistema financiero pueden aglutinar la lucha social, la lucha política, sin grandes debates ni grandes procesos educativos, porque cuando la gente entiende que hay una medida concreta que puede ayudarles a vivir mejor, pues se va colocando detrás de esas propuestas. Otras propuestas también como contar como un mínimo básico de recursos para la alimentación independientemente de la situación económica en que estén las familias, sobre todo orientado para las personas que han sido marginalizadas, tanto en el campo como en la ciudad. Eso me parece una propuesta correcta. No se trata de caridad, se trata del derecho a tener alimentos, mínimamente alimentos, y un lugar, un techo que nos cubra para poder continuar con la vida. Alrededor de estas propuestas concretas creo que se puede ir trabajando la recuperación de la dignidad y de los derechos de las personas. Interesante, pero yo no descuidaría el factor antropológico de los ecuatorianos, una cosa que se debería profundizar. Y una de esas, digamos así, aparte de lo que hemos señalado del chisme, o sea, que todo al final el linchamiento mediático está ahí.
en el chisme, o sea, una cosa de en secreto que cuenta una cosa a otra, que revela una verdad sobre otro ahí. Claro, y son las personas que están allá, pues consideradas al final, pues la realidad serían unos miserables, ¿no? Pero en el aspecto antropológico que me parece, este afán de venderse de los ecuatorianos, o sea, tiene un precio, por decir así, tan bajo, que en cuanto puedan alcanzar cualquier cosita se van a vender. Y en esto recuerdo, pues, y hablando de dos grandes ecuatorianos, Pedro Moncayo y Rocafuerte, ¿no? Liberales, quienes buscaban una promoción de los derechos civiles. Pero al final, ¿qué cosa pasa? Moncayo va a morir en el destierro. Rocafuerte hace un amarre para ser presidente con Flores. Y después de eso, la famosa batalla, que todavía me parece que no está bien precisada, la batalla esta de Hualilagua, donde curiosamente todos los que participan a favor de la independencia son borrados del mapa, son asesinados en este enfrentamiento de Hualilagua, ¿no? Y ahí se establece una derecha fuertísima en el Ecuador. Y claro, ¿quién hizo el arreglo? Rocafuerte. O sea, este factor antropológico de venderse, de usted, Rommel dice esta de la toma de conciencia, del reconocer, sí, está bien. Yo no sé qué tema tan romántico puede ser. O sea, ¿por qué? Porque creo que si es que se habla de un cambio social, hay que trabajar con la verdad. Y esta la verdad, aunque sea dolorosa. Y este aspecto habría que tomarlo en cuenta. O sea, es como decía el grito de Manuelita que deberíamos tener nosotros, ¿no? Hijos, estos hombres nacidos para la servidumbre. Pero han dejado de ser nacidos para la servidumbre. ¿Hasta cuándo? Y recuerdo aquí, citando a Manuelita Sáenz por un lado y citando a don Luis Gómez. Don Luis Gómez es un aserrador. Es un aserrador que tiene un problema, creo que tuvo un problema de polio, y no puede caminar con una pierna, así que se ha hecho, y es un aserrador, se sube a los árboles, bota ahí, y es una persona que lee bastante. Yo creo que no sé si se reconocieran los conocimientos, no por un simple título, sino por lo que realmente valen, que aquí en el Ecuador esto ni siquiera se toma en cuenta. El caso está en que un día este aserrador fue y demostró sus actitudes a un señor que le había contratado de una hacienda de un extranjero, y este extranjero, en una de las cosas que le dijo como elogio, fue lo siguiente: pues yo pensé que esto no podía hacerlo un ecuatoriano, porque los ecuatorianos estaban hechos solamente para ser mandados, o sea, para que se les diga lo que hay que hacer, cómo hacerlo, inclusive con todos los detalles. Todavía habría que tomar en cuenta estos factores y no crearse ilusiones de pensar que de la noche a la mañana la gente va, o sea, los ecuatorianos, que somos todos, vamos a despertar en una situación diferente de respeto de derechos, de busca y promoción de derechos humanos. Sigo con esta frase: ¿cómo sacar de la basura? ¿Cómo sacar las inteligencias de la basura para darle su dignidad? El tema es complejo, ¿no? Yo creo, claro, a veces la pobreza en la que nos han sumido también va generando otro tipo de pobrezas mentales, sociales, humanas, ¿no? Yo creo que hay que buscar por dónde romper esto, ¿no? Yo creo que hay que volver, lo que decía Rommel, ¿no? Volver realmente ya no hay, ¿no? A las asociaciones de estudiantes, a los sindicatos, a las organizaciones de barrio, volver, retomar, porque claro, se dice claro que estos millennials ya no tienen, casi supuestamente no tienen mayores criterios para enfrentar. Bueno, yo creo que en alguna cosa en octubre se vio que también estos millennials, cuando hay propuestas o hay necesidades, también salen a la calle a pelear y a luchar. Pero bueno, yo creo que habría que, no sé, o sea, yo no sé por dónde buscar el camino, el derrotero que permita realmente que en este país, porque yo no creo que el proceso electoral, ojalá tengamos algún candidato por lo menos que pueda empezar a romper toda esta antropofagia política, ¿no? Que nos permita realmente buscar caminos, entrar a debatir, porque yo creo que si no tenemos un candidato alternativo, esto va a ser peor que lo anterior, ¿no? Vamos a terminar votando por banqueros,
por esta gente, que muchos de ellos inclusive financiados desde el extranjero. Hay alguno de ahí que está financiado por el paramilitarismo colombiano, otros financiados por agencias como la IDE. Tenemos toda una pandemia política horrorosa, ¿no? Ojalá podamos tener otros referentes en este próximo proceso electoral que permita empezar a sacudir, si de lo contrario no va a haber, yo creo que, no sé, habría que buscar realmente otros mecanismos de participación de mucha gente, porque si no entramos en un proceso diferente, yo no le veo mucha salida, ¿no? O sea, no le veo mucha salida a un país como este, ¿no? Y suerte que todavía no estamos en procesos como el colombiano, donde no solo que no hay salida, sino que ahí se mata a cualquier posibilidad democrática, ¿no? Ahí se mata a todos, los acaban de matar guaguas en los jóvenes, campesinos en el Nariño, criaturas en Medellín. Suerte que todavía no estamos en eso, pero sin embargo aquí tenemos un candidato de colombiano, José, compañeros, espacios ya para empezar a, no sé si subvertir, pero concientizar, para remover nuestras conciencias y realmente ver la dimensión del problema. Es un problema gravísimo lo que pasa en el país. No es un problema simple, o sea, si no sacudimos este país, yo no sé en qué va a parar. Porque aquí lo que alguna vez decía un compañero, si el 50% come, el 50% no come. Y eso va a generar una sarta de problemas gravísimos, de violación ya sistemática de sálvese el que pueda, ¿no? Tenemos que buscar realmente respuestas como grupos sociales, como sociedad, a problemas estructurales que nos pueden llevar realmente al acabose social en este país. Yo sí le veo como un problema muy grave lo que está pasando en el Ecuador. Espero que... Un gusto enorme poder compartir y haber escuchado a Rommel, que me parece alguien que está en primera línea en la promoción de los derechos humanos. Rommel Jurado Vargas, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que es bastante esperanzador haber escuchado esos criterios y esas explicaciones. Unas palabras para cerrar nuestro diálogo abierto de hoy. Parece ser un poco contradictorio, pero en fin. No, gracias a ustedes por invitarme a este diálogo entre lo sacro y lo profano y por comprometerse como hombres de bien con los derechos de los demás, con la solidaridad y con la lucha a favor de que los ciudadanos tengamos mejores días en lo inmediato, no para lo futuro, en lo inmediato. Gracias por su invitación, siempre un placer asistir a este espacio. Manuelito. Un abrazo. No, sí, para mí también siempre es grato tener estos espacios que de alguna manera nos permiten así, no sé, a veces desarrollar ideas y generar también nuevos paradigmas, nuevas ideas, darnos esperanza de poder continuar y seguir caminando en esta vida, en este país que realmente se ha convertido en un tema muy azaroso, ¿no? Pero que es bueno porque nos permite seguir teniendo esperanza y fe en el camino de gente como Rommel, gente que ayudan, que están también en el patín construyendo un país diferente, ¿no? Por eso te agradezco, Rommel, agradezco el espacio y será hasta el próximo programa. Diálogo abierto. Un abrazo. Diálogo abierto. Gracias, Manuelito. Y entre tantas cosas que se pueden conversar y traerlas aquí a este panel, quisiéramos agradecer a todo lo que es a todos los que hacemos diálogo abierto, a la famosa y genial fotografía del maestro Edgar Yanchapaxi, que siempre está para promocionar este espacio, igual todo lo que significa el desarrollo de la parte publicitaria por Socialtech, que además cuelga este programa en todas los directorios de podcast que son conocidos, iTunes, Spotify, Google Podcast. También queremos agradecer a todo lo que significa la parte de dirección y producción de José Zambrano Brito y de María Dolores Zambrano.
a quienes nosotros estamos promoviendo. No es que tengamos un apoyo económico de Café Francesca, sino que nos gusta ver ese trabajo comunitario y por lo tanto, por eso pedimos a ver si es que nos ayudan todos a sostener este proyecto de cultivadoras de café del río Intaj. Muchas gracias y nos encontraremos en otro diálogo abierto, donde que usted también es un invitado para que pueda participar. Muchas gracias. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.